El día de hoy estamos casi terminando el capítulo 3 de Génesis y la lectura es: entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales que hay en adelante, caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahí nos quedamos el domingo pasado y ahora nosotros vamos a considerar esta confrontación que hay en el relato bíblico entre Dios con Adán y Eva, e incluida la serpiente. Hasta ahora nosotros hemos considerado a la serpiente, lo vimos en las meditaciones pasadas, no como el animal de forma literal, como si ahora resulta que después de que Dios vio que todo era bueno en su creación, ahora resulta que la serpiente es mala y hay que castigarla, pero hemos considerado que la serpiente es un símbolo. Nuevamente lo digo, para los hebreos la serpiente es un símbolo de inteligencia, es el símbolo del razonamiento. Así que cuando vemos al ser humano, o en este caso a Eva, con la serpiente, hablando con la serpiente, nos encontramos con un diálogo interno, ese como el que tú y yo tenemos constantemente, en el que hacemos una pausa y decimos: espérate, ¿esto está bien? Espérate, y si lo hiciera de otra manera, espérate, ¿si vamos a morir? Entonces, este es un diálogo interno y así lo hemos tomado, no asumiendo o diciéndole o haciendo énfasis en que esta es la única interpretación. Estamos haciendo una interpretación alterna. Entonces, en este caso, nos encontramos aquí con esta confrontación y hemos ido identificando a la serpiente como la mentalidad humana, el razonamiento humano, que se pone en acción. Es esa mentalidad que los hebreos establecen en su relato como el decir de todos los seres vivos creados. Entendemos que el ser humano es el que tiene un razonamiento distinto a los otros. No hay avance ni ciencia, ni estudios, ni lucha por derechos en los que hablemos sobre igualdad. Nosotros decimos que no hay razonamiento en otras especies porque no entendemos su forma de razonar. Nosotros decimos que las plantas no sienten o no hablan porque no las escuchamos, porque no hablamos su idioma. Así que bajo ese principio hay que considerar que este relato que están escribiendo los seres humanos no tiene la intención, los hebreos no tienen la intención de establecer una cosmovisión, no tienen la intención de establecer una ciencia que explique los orígenes. Los hebreos no están tratando de hacer eso. Es importante recordarlo, aunque lo habíamos mencionado en la primera parte de Génesis 3, porque sí, es muy relevante ahora en estos versículos, sobre todo en los que encontramos tanta maldición y tanto castigo. Entonces los hebreos, cuando crean este relato, no están tratando de explicar la ciencia de los orígenes, no están creando una teoría, están tratando de explicarse por qué razón, si Yahvé, su Dios, que ha creado todo tan bello, ¿por qué razón entonces ellos están como están? En el exilio en Babilonia, que es donde nace este relato. Así que tratando de explicar esta situación, los hebreos crean este relato para explicar a su pueblo de qué modo pudo haber sucedido todo, de qué manera se da ese salto entre que Dios creó y vio que todo era bueno, a que todo esté dañado y estamos ahorita en cautiverio, en esclavitud en Babilonia. No es la pregunta que todas y todos nos hacemos, una pregunta existencial, una pregunta en medio de la crisis básica del ser humano. Si la vida es buena, si Dios es bueno, ¿por qué permite? ¿Le suena familiar? Si Dios es bueno, si Dios creó las cosas bellas, ¿por qué vivimos en tanta desigualdad? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que pasara esto? ¿Por qué sucede aquello? Es la pregunta que todo ser humano se hace. Y los hebreos no son la excepción, así que ahora están tratando de explicarlo en este capítulo. En los primeros dos capítulos encontramos la respuesta de dónde venimos, pero no como una ciencia, no con la intención de una ciencia, sino como un relato de resistencia. Ustedes, quienes nos están explotando y nos tienen en cautiverio, se dan la autoridad de hacer esto por sus dioses, pues en el principio Yahvé creó, y lo creó todo bien, lo creó en abundancia y en libertad. Esto no es el plan divino para la existencia humana y de todas las especies. Así no debería ser, y para eso está Génesis 1 y 2. Génesis 3 entonces está para decir, bueno, si Dios lo creó todo bonito, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué está sucediéndonos esto? ¿Por qué a mí? Que es otra pregunta básica de nosotros como seres humanos.
Así que nosotros tenemos aquí este relato ahora, esta parte del relato en la que hay una confrontación. Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y hay un montón de maneras en las que podemos releer este relato. La Biblia, cuando la enseñamos, no solamente se compone del texto que leemos, sino de cómo lo leemos. No es lo mismo cuando nosotros leemos en la Biblia y acentuamos, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido? No es lo mismo que si le damos otra entonación. La Biblia no dice, entre paréntesis, como algunas partituras musicales, tóquese con alegría, tóquese suavecito, tóquese como brinquito de jilguero. No nos dice, aquí no hay un paréntesis que diga, y entonces léase con voz violenta, léase con ceño fruncido. Y no es lo mismo que leamos, ¿has comido acaso?, a que leamos, por ejemplo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que esto estaba mal? Y como en uno de los comentarios que nos hicieron en la pregunta que lancé a Facebook y que nos hicieron favor de contestar varias personas, muchas gracias por tomarse el tiempo de hacer esos comentarios hacia qué es la desnudez para ti. Una persona dijo, yo leo este pasaje y es como imaginar a Dios mirando a su creación y mirando a los humanos y diciéndoles, ¿y quién te dijo que está mal estar desnudo? ¿Quién te dijo que la desnudez es mala? Como, ¿por qué te escondes? Estás ahí con un cocedero de hojas de higuera, como por... ¿Quién te dijo que está mal estar desnudo? ¿Quién te dijo que es dañino? Entonces, estamos delante de esta situación. Y el ser humano ahora está en confrontación con lo divino, con su voz creadora. Así que, cuando el ser humano es confrontado, es importante que nosotros recordemos primero, que nosotros ubiquemos la pregunta que hice al principio. ¿Qué es monismo? ¿Qué es ser monista? No es lo mismo que ser monoteísta, y eso es muy importante para el desarrollo de nuestra fe, o más que de nuestra fe, de la forma en que hacemos religión, porque es importante considerar que no es lo mismo el monismo que el dualismo, y nosotros somos en esencia, tenemos una cosmovisión dualista. Es muy común que nosotros hablemos del dualismo para entender el mundo y digamos hombre, mujer, bueno, malo, alto, bajo, luna, sol, día, noche, arriba, abajo, izquierda, derecha, etc. Y eso es dualismo. Y nosotros leemos la Biblia de forma dualista, pero luego a veces la leemos de forma monista. Y luego entendemos la Biblia de forma la vida de forma dualista, y a veces entendemos la vida de forma monista. ¿Cómo sabemos? Bueno, aparte de todos los estudios que se han hecho en cuestión de cultura, no de religión, considerando que los hebreos son monistas, ellos tienen entonces que resanar el hecho de que hay bien y mal. Y se resana en este relato, creando el relato, haciendo el relato de la creación y de la caída de esta manera. Siendo dualistas, entonces la religión establece, hablando de religión cristiana, la religión establece que hay bien y mal, que hay Dios y diablo, que hay cielo y que hay infierno, etc. Sin embargo, nosotros, viendo que la cultura hebrea y por lo tanto estos relatos bíblicos son monistas, aquí no hay un asunto de bien y de mal de dos fuentes distintas. Aquí es que tanto el bien como el mal, tanto la gozadera y la sufridera, son situaciones que vienen de una misma fuente. Eso es ser monista. Todo viene de una misma fuente, hay una sola deidad, y de esa deidad viene tanto el bien como el mal. Así que el mal tiene que ser un castigo, ¿no? Tiene que ser una llamada de atención por algo que acaba de suceder. Y por lo tanto, en esta situación, el bien y el mal, como vienen de la misma deidad, del mismo Yahvé, se expresa este relato en cuestión de Dios ha venido lo bueno, pero como el ser humano la regó totalmente, entonces ahora hay un castigo, y también viene de Yahvé. Encontramos esta situación, por ejemplo, también en el libro de Job. En el libro de Job leemos que una de las afirmaciones de este personaje cuando está en sufrimiento es, pues vamos a vivir lo que tengamos que vivir. ¿Cómo es que sí vamos a recibir de Dios la bendición, pero no vamos a recibir el mal? Es una afirmación que hace Job,
y la leemos, y cuando leemos Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, hasta lo repetimos como un mantra, como algo un poco más sencillo de lo que en realidad es. Pero cuando sucede esto de que se nos quite, a veces no es tan sencillo. Y sufrimos bastante cuando algo que nos producía placer o alegría o confort, lo perdemos. Esta es una situación también que encontramos en el relato de Jonás, que está tratando de esperar a ver el momento de poder testificar la destrucción del pueblo de Nínive, y Yahvé, o Jehová o Dios, le enseña la compasión a través de una calabacera, de una planta, que cuando esta planta que le tapaba del sol a Jonás se seca, se enoja y hace rabietas. Y hay muchos relatos que nosotros podemos identificar. Entonces, esta filosofía o esta cosmovisión monista, de una sola fuente viene el bien y de una sola fuente viene el mal. Entonces hay que explicarlo de esta manera. No es, y como tanto, por eso no hemos estudiado lo previo de este capítulo como si la serpiente fuera el diablo. Es un relato monista, así que no hay una fuente del bien y una fuente del mal que están en constante lucha. Y por eso hemos tomado la serpiente, que es símbolo de inteligencia para los hebreos, como el ser humano teniendo un autoanálisis o teniendo una conversación con él mismo, con ella misma. De esta manera, cuando nosotros leemos entonces, maldita serás, le dice a la serpiente, entre todos los demás animales, de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Esto no tendría que ver con que por esta razón la serpiente no tiene patas. Y luego dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. Y yo creo que una de las principales razones por las que, sobre todo en nuestra época, hay tanta enfermedad mental y tanto sufrimiento mental es porque nos hacemos enemigos con nuestra propia mente. Y eso es un asunto bien fuerte, es un asunto bien real. Y ya con eso hay enemistad en nuestro ser. Que haya una lucha interna con nosotras mismas, con nosotros mismos, a partir de la cual se genera, por ejemplo, baja autoestima, violencia, emociones negativas o dañinas, etcétera. Ya eso es enemistad y no necesitamos un demonio al lado o una serpiente maldita, sino nuestra propia mente. Luego lo que sigue es, haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Eso tiene que ver también como con un autosabotaje que nos hacemos cuando hacemos daño al otro. Y también haciéndonos daño a nosotros, pensando que nos hacemos bien, o cortando camino, o buscando la salida fácil, aunque no sea la correcta. Esa es una manera de mordernos o de morder apenas el talón. ¿Eso qué tanto es? Una mordidita en el talón y ¡zas! Las consecuencias son un golpe en la cabeza. Imagínate eso. Tanto por hacer cosas que nos dañan a nosotros mismos, como cuando dañamos a otro y no sabemos que ese dañito pequeño, que apenas es una mordida en el talón, en consecuencias viene a golpear nuestra propia cabeza. Entonces lo podemos ver de esta manera y no estamos apretando la interpretación. Para continuar con ese hilo de interpretación, a la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Aquí está el relato de maldición sobre los dolores de parto, que en realidad nosotros debemos considerar el dolor es parte de la vida. El dolor es una cosa entendible. Los huesos que están creciendo de forma saludable duelen. Los músculos que se están estirando porque se están fortaleciendo duelen. Cuando el diseño de nuestro sistema, de nuestro organismo, se ve alterado, hay dolor para protegernos, porque el dolor nos avisa de algo que está sucediendo adentro, que nosotros no alcanzamos a ver, pero que está sucediendo y nos pone en peligro, y entonces el dolor nos avisa. Por eso no se trata de automedicarnos y solamente tomar un medicamento para que nos baje el dolor de cabeza, de estómago, de los pies, el dolor de ojos, el dolor de músculos, etc. El dolor nos está avisando, no se trata solamente de apagarlo.
Solamente tomar un analgésico y no investigar por qué me está doliendo esto o aquello es como tomar el control del televisor y ponerle en mudo, apretarle y ponerle en mudo para no escucharlo más cuando en realidad nos está avisando de algo importante. Entonces, el dolor no es una maldición, pero los hebreos están tratando de explicar por qué razón, si Dios vio que todo era bueno, si lo hizo todo bueno, se sufre tanto. Y entonces se toma esta situación del dolor de parto hacia la mujer y el hecho de decir, pero por más que te duela, ahí vas otra vez y por ese deseo que tienes por tu pareja, serás dominada. Imagínese qué clase de afirmación es esta, de una voz divina que al principio dijo y que se cubra todo de belleza y que haya vida en abundancia y que se multiplique y de repente está profiriendo estas palabras. Por eso al principio les comentaba, es importante que no consideremos estos relatos como de forma literal, porque con eso hemos hecho suficiente daño para siglos y lo seguimos haciendo. Cuando nosotros vamos a este pasaje y explicamos que viene de Dios que la mujer sufra, así que esa es su cruz y que se aguante. Viene de Dios que tenga estos dolores, viene de Dios que sea difícil generar vida cuando no debería hacerlo. Pero en realidad es importante considerar que nuestro cuerpo experimenta el dolor también como parte de su ciclo vital y que nos está avisando de algo. Entonces es muy importante que establezcamos esto. No tomar este relato como otros de forma literal, sobre todo cuando los utilizamos para darle autoridad a la violencia, para acallar el sufrimiento de otros, como para después ver a Eva pariendo y decirle, pues por lo que hiciste, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Y es una afirmación bastante violenta, que se hace no solamente frente al parto, en el que si por ejemplo se han fijado también hay personal de la salud que no está en sus 5 o que está quemado por el trabajo que ha hecho y que ha habido comentarios acerca de, y estaba en pleno dolor de parto y lloraba y le decían cállese, o que alguien ha dicho pero bien que abrió las piernas. Fíjese la clase de cosas que se dice durante el parto. Pero no lloraba cuando lo hacía, ¿verdad? Fíjese ese tipo de cosas que utilizamos, y si vamos a usar este relato de forma literal, se acabó. Ahí está el respaldo para que la gente siga agrediendo a otros que en realidad están en sufrimiento. Después le dice al hombre por su parte, con dolor, con dificultad trabajarás la tierra. La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Qué cosa tan violenta. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Esta afirmación, leyéndola de forma equivocada, también implicaría que el trabajo es malo, que el esfuerzo es negativo, cuando el trabajo en realidad podemos verlo como algo que nos impulsa a desarrollarnos, como algo positivo. Que poder aplicar nuestros talentos o habilidades en algo que produzca, es negativo. De repente ahora vamos a decir que el parto y que el trabajo son una maldición, pero los hebreos están tratando de explicar en este relato por qué razón algo que debería ser tan bueno a veces provoca o se vive de forma tan difícil, tan dolorosa. Están tratando de explicar su propia situación y eligen explicarla de esta manera. Es una cultura patriarcal que claro que le va a echar una culpa primordial a la mujer, de modo que su sistema de honor y vergüenza haga que la vergüenza recaiga sobre la mujer y todo lo que tiene que ver con honor recaiga sobre el varón. Es un sistema de honor y vergüenza que nosotros no podemos perpetrar en este relato si nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, porque el Señor Jesús echa por tierra este sistema de honor y vergüenza. Este sistema de la mujer es culpable y el hombre no. Lo encontramos claramente establecido con el relato de la mujer adúltera, cuando que yo recuerde y que tú recuerdes también, para el adulterio se ocupan dos. Y sin embargo el relato es sobre la mujer adúltera. Y como es en muchos otros casos, dejen que se acerquen los niños. Si quieren entrar en el reino, más bien
sacando su libreta y lápiz y aprendan de la sabiduría infantil, porque la de ustedes tiene muchas deficiencias. Entiendan la sabiduría a través del infante si quieren acercarse al reino de los cielos. Entonces, Jesucristo echa por tierra este sistema patriarcal con la forma en la que trata a las mujeres, a la niñez, a la gente enferma, que por lo tanto quedaba fuera de honor y quedaba incluso excluida de la sociedad. Entonces, si vamos a leer este relato, vamos a leerlo por todo el análisis positivo que puede traer a nuestra vida, pero no como un reglamento. Sobre todo si vamos a considerar, si se está considerando la Biblia como un reglamento para la vida, ¿no? Es importante considerar que no se puede tomar de forma literal, como lo hemos mencionado domingos antes, porque entonces caeríamos en la idea de considerar que el dolor es algo malo y que hay que evitarlo a toda costa. Y entonces, ¿dónde queda el aprendizaje que nos trae el dolor? ¿Dónde queda el aprendizaje de que no se trata de evitar o no el dolor, sino de cómo lo atravesamos y de quién nos tomamos la mano mientras atravesamos ese sufrimiento que no podemos evitar? Si nosotros leemos esto de esa manera, no vamos a lograr responder con palabras adecuadas cuando se hace esta pregunta que los hebreos se hacen también en cautiverio cuando crean este relato de por qué está sucediendo esto si Dios es bueno, por qué hay sufrimiento en el mundo si vio Dios que todo era bueno. Entonces hay una explicación aquí. No se trata de que Dios sea malo, no se trata de que Dios esté castigando, de que Dios se las esté cobrando. Se trata de acción y reacción. Se trata de una toma de decisiones que hacemos y que después trae consecuencias, y a veces las consecuencias no son las más adecuadas porque la decisión no fue la más adecuada. Así que no tomemos de forma literal este relato, sobre todo cuando estamos leyendo que Dios castigó, que Dios maldijo, porque después eso nos persigue durante todo el desarrollo de nuestra espiritualidad, durante el desarrollo de nuestra fe, en cuáles son las bases del sistema de creencias de nuestras congregaciones. Nos va a perseguir, nos persigue ya, y lo podemos notar. Nos persigue en nuestras predicaciones, nos persigue en la manera en la que tratamos a los demás y nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras, y es un asunto que nos sigue. Este asunto de decir, mira, desde el principio Dios maldijo a la mujer, mira, desde el principio la mujer es fuente de tentación, mira, desde el principio se está estableciendo que el trabajo es malo y que cuando vienen los días malos es porque, mira, porque Adán, mira, porque el ser humano, que los dolores de parto, eso anatómicamente tiene que suceder, eso no es una maldición, sino algo que le sucede al cuerpo por cómo se transforma y cómo se deforma durante el embarazo, y para parir es con dolor. Muchas otras cosas también implican dolor, pero no están aquí enlistadas. Esos eran temas clave para los hebreos. En cautiverio, parir debe ser una cosa terrible, así como parir de forma literal, sintiéndose sola, así como experimentar un aborto, por la razón que sea, o perder una criatura que se esperaba, que se anhelaba, ya nacida o no. Es una cosa terrible de atravesar y dolorosa. Imagínese en cautiverio. E imagínese los cautiverios no literales, los cautiverios simbólicos, como quien es obligada a parir porque es lo correcto, porque ¿qué importa si hubo una violación? ¿Qué importa si hubo, qué importa? Parir obligada, parir en pobreza extrema, parir en abandono, es una cosa terrible de la que yo no quiero hablar ni dar una opinión extendida porque no me ha sucedido, y uno no debe hablar de lo que no le ha pasado con tanta firmeza. Y el trabajo, aquí en cuestión de que es una maldición dirigida al hombre, ya esta cultura patriarcal nos está mostrando el cobre, nos está mostrando por qué razón cada maldición va hacia quién. La cultura patriarcal ya establece los roles de género, y los roles de género establecidos se filtran en este relato.
La mujer se dedica a parir, a cuidar del hogar, y el hombre se dedica a trabajar y a ser proveedor. Ya ahí ya está establecido eso, y se ha filtrado esta manera de ver la vida y los roles de género de la cultura, y nosotros no podemos perpetrarlos. No puede ser más importante proteger que un relato en la Biblia permanezca intacto y por lo tanto mejor hacer daño al otro. No puede ser más importante preservar el texto que el mensaje liberador, que el mensaje que trata de desarrollar la espiritualidad de la gente. Nosotros no podemos tratar de preservar las estructuras por encima de la vida. Y preservamos las estructuras por encima de la vida cuando utilizamos este tipo de relatos para decir: por eso Dios lo castigó, por eso está condenada, por eso está sufriendo, desde aquí se establece el hombre a la calle, la mujer a la casa. Si vamos a tomar esto de forma literal y en lugar de confrontar cómo estamos interpretando la Biblia, confrontamos a los demás en su dolor, la estamos regando bien gacho. Entonces, nosotros debemos considerar eso, y no es algo que inventé o que como es uno de mis ideales, por eso ahora quiero que todo el mundo crea eso. Lo encontramos en la estructura de enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Vida antes que estructuras. Sanidad antes que si es en Sabbat, que si es en día de reposo o no. Alimentarse antes de que si se lavó las manos o no, porque estaban en la calle y estaban que se caían de hambre. Y cortaron espigas en Sabbat. No se lavan las manos antes de comer, un lavado ritual, no como el higiénico, el que por preservación de la salud usamos, sino el lavado ritual. Es porque ellos lo hacen y ellos no lo hacen cuando nosotros sí lo hacemos. Es un asunto del síndrome del hermano mayor, del relato del hijo pródigo. Yo lo he hecho todo bien y no veo un avance, un crecimiento o un regalo como el que le estaba haciendo a este que lo hizo todo mal. Es un síndrome del hermano mayor del hijo pródigo. Entonces hay que considerar eso. En el relato sigue diciendo: el hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Esto es un asunto que también tenemos que identificar. Es otra cosa muy triste de leer en este relato, porque al principio, en los capítulos que hablan del relato los relatos de la creación, Génesis 1 y 2, cuando el hombre ve a la mujer, la llama varona, solamente una versión femenina, pero de lo mismo que él es. Si él se llama varón, ella se llama varona. Si en la palabra original él es ish, varón, en el relato original se utiliza esta palabra, ish, él es el varón, y la llamó Isha. La llamó como él se llama, pero en una versión femenina, en una versión que lo complementa, es complementaria. Aquí ya de entrada, igual en esa versión del relato, el hombre es creado primero, la mujer después, el hombre nombra a la mujer. De eso debatimos también después que se nos pase el tiempo. El asunto es que a comparación del principio, en el que son Ish e Isha, ahora la llama en función de lo que hace, parir. Se llama Eva porque ella fue la madre de todos los que viven. Es una cosa muy triste que todavía hacemos, que es nombrar a las personas en función de y no por quienes son. A la gente se le da un nombre porque el nombre representa algo bello, porque el nombre simboliza algo hermoso, porque tiene cara de Roberto, porque qué sé yo. Un nombre bello se les trata de elegir, pero no es que nacen y este se va a llamar el gordo. Esta se va a llamar no quiero empezar a decir etiquetas, pero esas etiquetas, esos sobrenombres que utilizamos, y no solamente los negativos, sino los positivos también, el hecho de nombrar quién está bien, quién es bueno y quién es malo, de nombrar quién es fracasado y quién es exitoso, todo ese tipo de cosas. De repente aquí vemos al varón nombrándola Eva porque es la madre de todos. No vemos aquí de vuelta la igualdad en la que Eva diga también, pues yo también te voy a cambiar el nombre en función de que eres proveedor, o en función de que tú vas a salir a trabajar, en función de que tú eres cabeza o que vas a tener que resolver. No hay aquí un asunto, fíjate, no hay un asunto de igual para allá que para acá, en un relato en el que se ha filtrado el sistema patriarcal de esta cultura. El hombre puede volver a nombra de nuevo a la mujer, pero la mujer no puede nombrar al hombre.
Y eso sigue relacionándose con el sistema de honor y vergüenza de los hebreos. Y que se filtra en nuestras religiones, que se filtra en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, en ese sistema patriarcal, porque está en la Biblia. Y no se trata de que esté o no en la Biblia, se trata de cómo lo estamos interpretando. No es el texto como tal, aunque también. Se trata de cómo lo interpretamos. No se trata de que el texto sea malo, no se trata de que la Biblia sea errónea, se trata de cómo nosotros estamos interpretando el texto. Si vamos a pasar por alto la cultura en la que nacieron estos relatos, estos textos, si vamos a pasar por alto el patriarcado, si vamos a pasar por alto la situación socioeconómica, hacia quién iban dirigidos los textos cuando fueron creados y posteriormente escritos, no se trata del texto, ni de ponerlo en tela de juicio, sino de poner en duda, de dar el beneficio de la duda a cómo estamos interpretando nosotros el texto bíblico. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, nuevamente la conciencia colectiva, la pluralidad de la existencia divina, alguien que sabe vivir en comunidad, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Los hebreos entonces, creando este diálogo, están tratando de explicar, por esa razón nuestra vida se acaba, por esa razón tenemos nuestros días contados, hemos sido privados de la vida eterna porque, y fíjese, es que si lo miramos como un análisis interno y reflexionamos sobre nuestra propia vida, realmente no podemos con la eternidad. No la alcanzamos a comprender. La humanidad, desperdiciamos la eternidad. Si desperdiciamos los recursos, imagínate la vida, y ahora imagínate eternos con este cuerpo. Los hebreos están tratando de explicar, y por eso nuestra vida está contada. Desde aquí todo esto se ha dañado, y aunque hemos sido creados para bien y con bendición y con alegría y en libertad y con abundancia, todo se daña por el tipo de decisiones que el ser humano ha tomado desde el principio. Aquí no se trata de echarle la culpa a un Adán y a una Eva como tal. Se trata de decir que ellos en representación de la humanidad, reflejan cómo hemos fallado y perdemos el norte, fíjese ahí otro ejemplo, ¿no? Norte y sur. Y curiosamente lo que sea norte es bueno y lo que sea sur es malo. Entonces perdemos la orientación y dañamos las cosas. Sin embargo, este relato que termina tan triste después de Génesis 1 y 2, en este capítulo 3 hay un destello de esperanza. Es la misma estructura que podemos identificar en las profecías. Condenación y esperanza o denuncia y esperanza. Usted lee en las profecías en cualquier libro de los profetas y que dice: ustedes han actuado de esta manera y han torcido el camino y hacen esto y dañan lo otro y rompen aquello, y sin embargo vuelve tus ojos a quien te creó, vuelve tu mente, transfórmate, vuélvete del camino equivocado y tu luz brillará y podrás salvarte y podrás evitarte toda esta calamidad. Hay una denuncia, pero también hay profecía de esperanza. Y entonces aquí la encontramos también. Hay una denuncia muy severa, muy fuerte, que no hay que tomar de forma literal, sino analizarla, leerla de nuevo y ver de forma simbólica cómo la entendemos. En lugar de leerla de forma literal y nada más diciendo: pues todo se dañó y Dios empezó a maldecir a diestra y siniestra a todo mundo, hasta la serpiente lo llevó, un animal. Sino verlo como ese asunto de simbólicamente qué representa, cómo refleja eso la actitud que tengo delante de la vida, cómo refleja esto la actitud que tiene la humanidad de manera colectiva, o las sociedades, las culturas de forma colectiva ante la vida, ante la adversidad, cómo reacciona la humanidad frente a la necesidad propia y la necesidad del otro, cómo reacciona la humanidad frente a la crisis que no puede evitar. Los hebreos más bien tratan de explicar esto: es que no lo podemos evitar, pues si es palabra de Yahvé, si es palabra de Dios, no es como que hay gente que se puede evitar el sufrimiento y gente que no lo puede evitar.
Eso es para todos. Y ahí está otra vez la concepción monista. Tanto lo bello, lo que Dios vio que era bueno y creó, también Dios lo puede trastornar. Si entiende que debe hacerlo, una visión monista. Y no se trata de que hoy, en este momento, tú y yo decidamos, pues, soy monista de hueso colorado o soy dualista. Está bien difícil porque la misma religión, la misma fe nos ha llegado históricamente. La hemos recibido como una mezcla de muchas cosas. En la Biblia también lo encontramos en los textos, dependiendo de qué tipo de texto sea, tiene influencia egipcia o babilónica, o este otro relato o esta carta en el Nuevo Testamento tiene influencia de la cultura griega y la romana, o estas poesías, estas historias, estos poemas de los libros de sabiduría en Eclesiastés o en Cantares tienen influencia de la poesía oriental o de la poesía de los pueblos que los dominaban en esos momentos, que los influían. Si en la misma Biblia nosotros vamos a encontrar toda esa influencia diversa, también nosotros hay que entender que nuestra fe nos ha llegado influenciada de muchas formas. Para empezar, influenciada por cómo hemos experimentado la vida. Si somos gente de muchas reglas, de normas, de estructuras, de ir de forma ordenada, del plan paso 1, 2, 3 y 4, cuando decimos Dios es un Dios de orden, claro que esa mentalidad va a decir, pues si es un Dios de orden de A, B, C, 1, 2, 3, y lo que no represente eso es caos y no es de Dios. Pero hay quien va a decir, no, orden es el orden natural, nacer, crecer, morir, y eso también es un orden y también es caótico y sigue sin salirse del orden. Bueno, hay que analizar, hay que mirar hacia adentro. Hay que ver cómo estamos procesando, cómo estamos dialogando con nuestra propia serpiente, de manera que no la reguemos del mismo modo, que hagamos una pausa, que aprendamos a partir de este relato y en ese sentido también a partir de nuestras propias experiencias de vida, cómo ha sucedido en el pasado. En el pasado he tomado las decisiones de esta manera y esta fue la consecuencia. He hecho las cosas de esta otra manera y ha salido así. No me sale bien, lo voy a hacer de forma distinta. Es un autoanálisis, no se trata de, por culpa de Adán y de Eva. No, se trata de que este relato más bien nos llame a un autoanálisis, de manera que nosotros consideremos, si estuviera yo en confrontación con lo divino, con la mano creadora, ¿qué cuentas yo podría dar de mi propia vida, de cómo estoy tomando decisiones, de cómo estoy influyendo en mi propia vida y en la vida de los demás? Después de haber sacado al ser humano, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Se puede hacer un retorno siempre al Edén, se pueden hacer siempre retornos al paraíso en nuestra propia vida, cuando decidimos dar media vuelta, cuando decidimos redireccionar, cuando pedimos sabiduría de lo alto y decimos quiero hacer esto de forma distinta, ya lo he hecho de estas maneras y no ha funcionado, incluso aunque tenía respaldo bíblico según yo lo entendía, incluso aunque tenía el respaldo de las masas, incluso aunque entendía que eso era lo socialmente aceptable y no ha traído más que daño, quiero hacerlo de forma distinta, quiero volver al paraíso, quiero salir de ese sufrimiento, de ese dolor y volver al punto en el que hay plenitud, libertad, en el que hay abundancia. Y ese es un análisis que se hace hacia adentro, que no se hace mirando a los demás, porque así como aprendemos a echar la culpa sobre, miramos que Adán fue la mujer que me diste, y miramos que Eva fue la serpiente razonó conmigo, y nosotros igual, pues es que Adán y Eva, imagínate, o es que el diablo es puerco, el diablo es diablo, es que la carne es débil, tú sabes, ese tipo de cosas que perpetramos, que repetimos cuando criticamos, que Adán le echa la culpa a Eva y que Eva le echa la culpa a la serpiente y en realidad no es un asunto de mirarlos y decir, pero mira, qué desobligados, es un símbolo de lo que la humanidad hace, de lo que hacemos nosotros, de echar la culpa en otro lado, de decir hasta de forma cotidiana, se cayó y se rompió, pues ¿dónde lo pusiste? Estaba en la orilla de la mesa, estaba tambaleando, se dañó, se secó la planta, ella solita se secó. Pues, ¿cuánta agua le echabas? ¿Estaba en el sol cuando debía estar en la sombra o qué? Hay que hacer un autoanálisis. Hay que poder ser francas y ser francos con nosotros y nosotros mismos. Antes de decir, se rompió, se dañó, se secó, ella tomó la decisión, él fue quien dio el primer paso.
Esto es un símbolo de cómo la humanidad reacciona. No se trata de mirar a Adán y a Eva y criticar. Se trata de verlos como el símbolo y entonces criticar nuestra propia vida. Hacer un análisis de nuestra sociedad. Para eso debe estar este relato, para llamarnos al autoexamen. El autoexamen individual y el autoexamen colectivo. ¿Cómo estoy haciendo las cosas y cómo estamos haciendo las cosas? ¿Cómo las hacemos de modo que estamos proveyendo espacios seguros? ¿O estamos provocando que nuestra sociedad sea injusta cada vez más? ¿Estamos proveyendo espacios para que la gente pueda ser quien ella es decir, en su desnudez, sin tener que aparentar, con cierta clase de ropa encima? ¿Estamos proveyendo esos espacios para que la desnudez sea algo saludable? ¿O proveemos los espacios entonces, más bien, para que la gente sienta que tiene que cubrirse? Y esto puede suceder en casa, en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué clase de ambiente estamos estableciendo en nuestras congregaciones? Que la gente pueda ser tal cual sea y exprese en su desnudez: esta soy, este soy, estos son mis sufrimientos, esto es lo que puedo aportar a la congregación. O si estamos estableciendo un espacio en la iglesia, en la congregación, dentro del templo, fuera del templo, porque ahora estamos haciendo iglesia, también a través de las redes. Ofrecemos un espacio en el que la gente se puede liberar, en la que la gente puede decir: este soy en realidad, pero no he podido vivir con libertad. O la iglesia es un espacio en el que la gente hasta siente que tiene que taparse más. Estamos proveyendo espacios en los que la desnudez no es vergüenza en casa, de modo que en casa la niñez sepa que puede ser quien es, que la niñez puede expresar su forma de pensar y sus dudas y sus temores. ¿O es un espacio en el que las demás personas, no solo la niñez, en el que la pareja o la persona con la que vivimos, según sea el tipo de familia que experimentamos, es un lugar en el que la gente puede ser tal cual es decir, expresar su desnudez sin temor? ¿O es un espacio en el que tiene que incluso cubrirse más, en el que sienten que tienen que mentir, que aparentar, mejor que esconderse, en el que sienten que sería mejor estar muertos y no encuentran otra salida que ponerse en prácticas de riesgo, que tener pensamientos de muerte, pensamientos suicidas, porque sienten más miedo de la mamá, del papá, del abuelo, del hermano, de los hijos, de lo que vaya a decir la gente, como para considerar que es mejor acabar con la vida? Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a abrir los espacios seguros para que la gente pueda hablar con libertad de que ha tenido pensamientos de muerte o de suicidio, que se siente totalmente deprimido, o espacios en los que vamos a decir: no, mijo, porque el suicidio es pecado y se va uno al infierno. ¿Qué clase de ambientes estamos propiciando en la sociedad también? Como para que la gente sienta que tiene que aparentar, que tiene que vestirse de forma llamativa, que tiene que atraer con lo que tiene y no con quien es, sino con lo que aparenta. Para eso debe ser este relato, para hacer un autoanálisis individual y colectivo. Y para tener como final de este relato la conciencia plena de que, a pesar de que el ser humano la regó y bien gacho, la presencia divina permanece. Los viste con algo que en muchas interpretaciones bíblicas se ha visto como un símbolo muy bello, en el que relacionan que Dios vista al ser humano con pieles como símbolo de un sacrificio, de que hubo un sacrificio animal para que el ser humano se vista. Ojo, cuidado también con esto, que no vaya a servir para decir: bueno, están a nuestro servicio. Prueba de ello es que el mismo Dios decidió quitarle la piel a un ser vivo para vestir al ser humano. No podemos verlo de esa manera. Pero de forma simbólica hay quien lo puede enseñar como un símbolo bello, en el que dice eso era un aviso de que iba a haber un sacrificio más adelante. Hay quien puede relacionarlo con exclusivamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz, como el sacrificio de uno por otro para proteger a otro, pero también lo podemos ver como cualquier otro sacrificio que se vive diario y que podemos ver de forma bella. El sacrificio voluntario que hacen las personas por proteger a los suyos, por sacrificar el placer inmediato para proveer un mejor futuro, sacrificar el placer inmediato para poder desarrollar hábitos saludables, etc. Eso puede ser símbolo de un solo sacrificio, que sería el de la cruz, o el sacrificio que como humanidad, que como especie podemos en realidad hacer,
El chiste es que al final del relato nosotros encontramos la divinidad, la voz divina, la mano creadora, quedándose con su creación. No importa que se dañó, no importa que se trastornó y que ahora hay que hacer pues análisis de daño, hacer un recuento y ver de qué manera nosotros limitamos aquí las consecuencias negativas, pero aquí me quedo, aquí estoy. Te he visto y la consecuencia de tu decisión es no vivir en esta plenitud que pudiste haber vivido, no poder vivir en esta libertad en la que pudiste haber vivido, pero aquí estamos y aquí seguimos. ¿De qué manera? En la desnudez que todavía te provoca vergüenzas porque no logras hablar con libertad de tus sentimientos, porque hubo algo que te dañó, que te traumó hace tiempo, en tu infancia o hace mucho, y no has podido hablar de eso, porque has hecho algo que sientes que nadie va a comprender y entonces no has podido confesar y liberar tu corazón de algo que vienes cargando en secreto, en silencio. De qué manera tú que tienes que vivir, que quisieras vivir en tu desnudez, es decir, como tú eres al 100%, pero hay juicio a tu alrededor y te tienes que cubrir como que tú no eres, que es algo terrible. De qué manera Dios se queda contigo, de qué manera la voz divina sigue caminando contigo y cubre tu desnudez, mientras te vuelvas a sentir cómoda o cómodo, mientras llegues a un espacio seguro en el que sí puedas ser tú y en el que sigue habiendo presencia divina. Vamos mirando esos relatos entonces de esa manera. Y en la siguiente sesión, ya que vimos aquí el asunto del primer Adán como el ser humano de este relato de creación, y cómo hay una segunda oportunidad en el texto bíblico. Bueno, hay un montón, pero con un relato tan claro, con el segundo Adán, una segunda oportunidad, un segundo Edén. Este segundo Adán, según los relatos bíblicos, según lo leemos en la Biblia, este segundo Adán sería Jesús. Así que el próximo domingo vámonos a la tentación de Jesús en el desierto, a la luz de cómo hemos interpretado Génesis 1, 2 y 3. Vámonos entonces el próximo domingo a la tentación o las tentaciones de Jesús en el desierto, siendo Jesús como el segundo Adán, como una oportunidad, como si se regresara el tiempo y de repente otra vez el ser humano está delante de la tentación, pero esta vez dijo, mejor no. Así que en la semana leas este relato, analice, si tiene algún comentario sobre el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, escríbanos, mande un mensaje, un inbox o un comentario aquí en el video o en WhatsApp o como sea, para que podamos hacer una discusión sobre esto. Y a la luz de cómo hemos interpretado Génesis 1, 2 y 3, ¿cómo interpretarías o reinterpretarías el relato de Jesús en el desierto es tentado? Muchas gracias por el tiempo que has dedicado para estar en línea con nosotros. Seguimos orando, seguimos en oración porque la espera desespera, porque dan ganas de salir corriendo para algunos, porque la situación económica y laboral no ha sido la mejor durante esta situación, porque la desesperanza está a la vuelta de la esquina. Cuando vemos cómo reacciona la gente, cuánta violencia hay, cómo incluso en cuarentena la violencia de género ha aumentado, de donde encontramos que la violencia de género no se perpetra mayormente por gente desconocida y en la calle, sino por quienes estaban supuestos más bien a proteger. En fin, no quiero terminar la transmisión pensando en toda la desesperanza que hay a la vuelta de la esquina. Hay que establecer la forma en la que podemos mantener viva la esperanza, la necesitamos, sobre todo conforme se extiende el tiempo de espera y se extiende la situación y conforme aprendemos a vivir una nueva normalidad.